Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. 1911 títulos de propiedad, nuevos títulos de propiedad. 1911 nuevos títulos de propiedad entregó el presidente Danilo Medina en el día de ayer en Montecristi. Más de 7.600 personas beneficiadas, porque detrás de cada título de propiedad, óigase bien, hay siempre por lo menos 3, 4 personas más beneficiadas. Sí, señor, un título de propiedad no es solamente el beneficio, la buena noticia para una persona, la persona a nombre de la cual está la propiedad de que se trate, sea estas tareas de tierra o sean viviendas, que también son tituladas viviendas que el Estado ha construido en diferentes momentos, pero que sin embargo ha dejado las cosas a medio hacer, porque el Estado dominicano ha sido un Estado hace poco tiempo, hasta estos 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina, ha sido un Estado irresponsable en muchísimas cosas, en muchísimos temas ha sido un Estado deficiente. Sí, señor. Lo demuestran estos títulos de propiedad que está entregando el Estado, el gobierno del presidente Danilo Medina. Esa es la demostración más palpable, más objetiva, más fehaciente de lo deficiente que ha sido el Estado dominicano y de lo indolente que ha sido y que han sido los gobiernos que habían pasado por ahí hasta el 2012, cuando el presidente llega e inaugura este programa de titulación de tierras, de propiedades del Estado, que estaban en manos del Estado hasta que el Estado decidiera otorgar a estas personas el título de propiedad definitivo del lugar que habían comprado, en el que muchos de ellos han nacido, se han criado, han nacido sus hijos, sus nietos, y han estado trabajando ahí en esas tierras. Sin embargo, la mayoría de ellos, o una parte de ellos, lo que tenían era un papel de provisionalidad, provisional. Muchos de ellos pues murieron sin tener acceso al título y sin poder dejarles esa seguridad a sus herederos, sin poder dejarles esa seguridad a sus herederos y herederas. Sí, señor, muchos murieron. Otros, como Mamatingó, murieron en la lucha, murieron en la batalla, murieron en el intento, como dicen, luchando por la propiedad de su tierra. Muchos, como ella, como doña Florinda Soriano, Mamatingó, asesinada por, vaya usted a ver por quiénes en aquellos años 70. Fue asesinada Mamatingó, que estaba precisamente en lucha con los parceleros, los agricultores de ahí, de Monte Plata, a los que ella pertenecía, en lucha por la propiedad de su tierra, las tierras en las que vivían, en las que habían nacido sus hijos y sus nietos. Asimismo, el presidente Danilo Medina ha estado desarrollando este programa de titulación de terrenos del Estado, que es uno de los programas modélicos, es uno de los programas más importantes de la administración del presidente Medina, porque
devuelve seguridad a esta gente, da seguridad sobre la propiedad a estas personas, porque eso es seguridad. Mucha gente habla de seguridad solamente para pensar en eso que hoy llaman securitización de la política, es decir, convertir la política en un problema de seguridad del Estado. Vaya usted a ver, o en un problema de seguridad frente a la violencia, a la delincuencia, etcétera, etcétera. No, seguridad es esto también, y esta sí es una verdadera seguridad. Seguridad tengo de que el lugar donde estoy, de aquí, nadie me puede echar. Seguridad tengo cuando el lugar en el que vivo y en el lugar en el que vive mi familia es un lugar seguro, pero seguro porque yo tengo el título de propiedad, y ese título de propiedad además me abre otras puertas. Ese título de propiedad abre las puertas al financiamiento. Puedo utilizar el título de mi propiedad para financiar la mejora de la misma propiedad, financiar la siembra, financiar cualquier emprendimiento que tenga en la cabeza. Un banco se hace cargo de él porque un título de propiedad es una garantía, Pero si usted lo que tiene es algo provisional, con eso nadie le presta, con eso nadie financia nada, con nada provisional. Lo que es provisional es provisional. Quiere decir que en algún momento usted va a perderlo o puede perderlo, o podría perderlo. Claro, por eso estamos hablando de seguridad cuando hablamos de titulación de tierras, de propiedades, que una vez fueron del Estado, que una vez fueron tierras comuneras, algunas de ellas incluso, pero que el Estado ahora, en este programa de titulación de tierra, pues pone en las manos de quienes la usufructúan, de quienes la trabajan, y ahora lo harán, a partir de ahora lo harán con mucho más fe, claro que sí, ahora lo harán con mucho más fe, su trabajo. Es decir, la titulación de terrenos del Estado también aumenta la productividad, aumenta las posibilidades de la gente de hacer más productiva su tierra. Esos 1.911 títulos de propiedad que entregó ayer el presidente de la República en Montecristi, le costaron al Estado poco más de 5 millones de pesos titularlo, todo el proceso de titulación. Le costaron al Estado menos de 6 millones de pesos. Menos de 6 millones de pesos. ¿Saben ustedes cuánto hubieran tenido que pagar estas personas si se hubieran dedicado ellos, cada uno, a hacerlo, a tratar de conseguir el título de propiedad, en el supuesto de que lo hubieran conseguido? Todo eso les hubiera costado más de 100 millones de pesos, para que usted lo sepa. Cada uno buscando individualmente el título, con razón, no tienen el título, pues que no tienen con qué pagar lo que cuesta buscar el título. No tienen con qué pagarlo. Y desde luego, en años anteriores a la administración del presidente Medina, muchos de ellos fueron estafados por buscones, por buscadores que iban y les decían: no, yo les voy a buscar el título de esa propiedad. Yo les voy a buscar ese título de propiedad, pero desde luego usted tiene que darme tanto adelante. Sí, porque eso se lleva, ya usted sabe, unos trámites. Entonces el abogado o el agrimensor, en función de abogado, que también lo hacían algunos, imagínese, hay que hacer la mensura, hay que hacer el deslinde, es decir, el saneamiento del terreno, y todo eso cuesta dinero. Cada paso de eso cuesta dinero, hasta finalmente llegar a una sentencia, porque todo el proceso
que comienza con la medición, con el deslinde, con el saneamiento del terreno, con, en fin, todos esos procesos, termina todo con una sentencia de un juez de tierra. Es hasta ahí que hay que llegar, para que usted lo sepa. No es cualquier cosa, ¿no? Eso no lo puede hacer cualquier pobre en este país. Por eso toda esa gente, centenares de miles de dominicanos, estaban ahí en los asentamientos agrarios que hizo el profesor Juan Bosch en el año 62, parte en el 63, su gobierno, primer gobierno democrático después de la dictadura de Trujillo. El primer gobierno democrático fue el presidente Juan Bosch, que fue el que comenzó el que comenzó la reforma agraria en la República Dominicana. Porque en esos años 60, en toda la América Latina estaba en boga el movimiento de la reforma agraria. Y aquí fue Juan Bosch quien inició la reforma agraria en 1963. En ese gobierno de los 7 meses, de 1963, quien comenzó la asignación de terrenos del Estado a dominicanos y dominicanas del campo. Y había personas, dominicanas de esos que está titulando ahora el presidente Danilo Medina, 60 años después, ¿sí? Prácticamente 60 años después. Óigalo bien, casi 6 décadas después. Algunos de ellos recuerdan a Juan Bosch y recuerdan que fue en el gobierno de Juan Bosch y que fue Juan Bosch quien llevó a cabo ese asentamiento agrario en el que ellos han vivido y viven sus nietos, sus descendientes, están ahí. Y es ahora, casi 60 años después, cuando reciben el título de propiedad. ¿De mano de quién? De mano de uno de los hijos políticos de Juan Bosch, que lo es el presidente Danilo Medina. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Muchas de las tierras entregadas por Juan Bosch hace casi 60 años serían definitivamente tituladas 60 años después, casi 60 años después, por un hijo político de Juan Bosch, el presidente Medina. Por cierto, el presidente Medina ayer tuvo palabras muy breves, pero tuvo palabras para estos nuevos beneficiados del programa de titulación de tierras del Estado. Uno de los programas icónicos, uno de los programas modélicos, de los programas más importantes del presidente de la República, porque es un programa que convierte tierra en riqueza, en verdadera riqueza. Convierte a esta gente en verdaderos propietarios, los hace sujetos de crédito, los convierte en sujetos de crédito. Y como ustedes pueden ver, todo eso es beneficio. Todo eso es beneficio para toda esta gente, pero es beneficio para todo el país, porque una tierra con título es una tierra que vale dinero. Es una tierra que ve su valor agregado, aumentado. Esa es la realidad. El presidente habló por 2 o 3 minutos con estos montecristeños que estaban ayer recibiendo sus títulos de propiedad y les confirmó que él no olvida sus promesas. Oigamos al presidente Danilo Medina, como 3 minutos dura esto, muy breves palabras. Oigamos al presidente. Adelante, señor director. Formalmente, buenas tardes para todas y todos. Bien breve. Yo sé que tengo una promesa que no he cumplido con el río Yaque. Hicimos el compromiso cuando las inundaciones de resolver el problema del río.
y hemos estado, en honor a la verdad, decidiendo qué hacer. Bueno, y la decisión que hemos tomado es el dragado del río. En abril, llegará al país una supergrúa para dragar los ríos que causan inundaciones en diferentes puntos del país. Y como tengo este compromiso, yo quiero comenzar por aquí. Cuando vean la grúa se darán cuenta que es una grúa gigante, una draga gigante, es una super draga. Parece una araña gigante. Y vamos a dragar el río para que no vuelva a inundarse. Pero sabemos que la solución definitiva de esas inundaciones es la presa de Dos Ríos que ya iniciamos. De manera que estas serán medidas que se tomarán periódicamente, pero la presa le va a resolver el problema de las inundaciones. Cuando llegué aquí, el senador Jambi Eliud me preguntó que cuándo iban a faltar a Castañuela. El sábado estará aquí el ministro de Obras Públicas con las instrucciones del asfaltado del pueblo de Castañuela y de Loma de Castañuela. Cuando hablen con el ministro, no le pidan aceras y contenes, aceras, contenes y asfaltado. Con lo que prácticamente habremos asfaltado prácticamente toda la provincia de Montecristi. No se quejen. Vamos poco a poco, pero casi la hemos terminado. Faltan algunas calles de Villavasque. ¿De dónde? Bueno, en Palo Verde, la calle principal. Pero le cumplí con el río, ¿sí o no? Entonces, incluiremos esa calle también. Ok. Mis felicitaciones a los que reciben su título de propiedad esta tarde. Vamos a entregarlo. Como se puede ver, el presidente no olvida sus compromisos. Compromiso con las inundaciones del Yaque, ahí en Montecristi. Provisionalmente, pues, el dragado. Provisionalmente el dragado del río. Pero como él lo dice, la solución definitiva es la construcción de la presa. La solución definitiva a esas inundaciones que todos los años se producen ahí en Montecristi. Desde que vienen los tiempos de agua, esas inundaciones se producen. Ahí no hay manera. El año pasado vimos cómo fue inundada ahí el proyecto La Cruz de Manzanillo incluso. Hasta ahí llegan las inundaciones, hasta La Cruz. Y desde luego, provisionalmente, pues el dragado del río, pero la construcción de la presa es lo que definitivamente resolverá el problema. Y desde luego, los programas de reforestación que hay que continuarlos. Continuar los programas de reforestación porque los árboles son también los que controlan las avenidas de los ríos. Los árboles controlan las inundaciones también. Así que tenemos que asumir esa tarea y ese compromiso. En Montecristi ayer el programa de titulación de terrenos del Estado pues llegó casi, entregó 1911 y por lo tanto se acerca a los 70.000 títulos entregados. Probablemente ya un poco más, porque antes de esto se hizo una entrega de alrededor de 500 títulos más. Se hizo en otros lugares. De manera que en menos de 8 años, de gobierno, el presidente de la República ha entregado
alrededor ya de 70.000 títulos. No sé si habremos sobrepasado esa meta, pero la verdad, nunca antes en la historia de la República Dominicana se había llevado a cabo un programa semejante de titulación de terrenos del Estado. Un programa semejante de reconocimiento de derechos, restitución de derechos, porque eran derechos de estas personas. Se trata de eso, de el derecho de cada uno de estos dominicanos y dominicanas a la tierra en la que han nacido, han crecido, han vivido, de ella además, de la cual han vivido, y desde ellas han hecho el aporte que hacen al país, porque hacen un aporte a la República Dominicana todos estos productores. Es un aporte que se le hace a la República Dominicana porque en estas tierras se produce riqueza. Donde hay trabajo hay riqueza y en estas tierras se produce riqueza. Pero aun cuando no fueran terrenos del Estado, terrenos en producción, de producción agrícola, si se trata de viviendas, por igual, porque la vivienda adquiere valor, multiplica su valor cuando su dueño tiene un título en las manos. De manera que estamos hablando de un proyecto y de un programa que multiplica el valor y por lo tanto multiplica la riqueza del país, multiplica la riqueza de la gente y les da seguridad. Esto también y sobre todo esto es seguridad. Sí, señor. El turismo dominicano continúa con muy buenos pasos. Sí, señor. En la feria de turismo, los inversionistas de la República Dominicana, pues Frank Rainieri en particular, explicaba que para abril a mayo de este año la actividad turística estará en normalidad, ya, habiendo superado los problemas que enfrentó el año pasado cuando algunas personas malintencionadas quisieron hacerle daño al turismo dominicano, diciendo mentiras sobre algunas personas que murieron en el país por causas naturales. Eran personas extranjeros, creo que 2 de ellos eran ciudadanos norteamericanos, y otros de otras nacionalidades, 7, 8 de ellos eran en total. Murieron por razones de salud que ellos tenían, ellos traían ya, eran hipertensos, sufrían de tensión alta, tenían problemas cardíacos, y bueno, se descuidaban con sus tratamientos. Descuidado el tratamiento, venir a darse gusto aquí de todos los tipos y bueno, aquí les atrapaba el problema. Y entonces con esto lo que se quiso hacer fue aprovecharlo para hacerle daño a la República Dominicana como destino turístico. Se aprovecharon algunos. Todos sabemos que en este negocio del turismo, como en cualquier otro negocio, hay competidores. Yo quiero que al que está allí le vaya mal para que me vaya bien a mí. Esa es una de las maneras que hay perversas de hacer negocios. Una de las perversidades en este tipo de capitalismo que nosotros estamos viviendo, que no se fundamenta en que nos vaya bien a todos. No se fundamenta en que nos vaya bien a todos, sino en que les vaya bien a uno y mal a otro. Pero si puede irnos bien a todos, ¿por qué dañar a los demás? Y aquí hubo voces políticas, politiqueras, opositoras siempre, que trataron de hacer su campaña, su propia campaña. Claro, tratando de utilizar esto de manera politiquera
demostrando su catadura, demostrando su naturaleza. Se les importa hacerle daño al país. Les importa hacerle daño al país, hacerle daño a la economía dominicana. Les importa con fines de obtener algún tipo de ganancia política o politiquera, más bien. De todas maneras, pues en este momento, pues la República Dominicana, luego de una investigación de la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, y otras instituciones de esta naturaleza que hicieron investigaciones sobre los casos de muerte, determinaron que eran muertes naturales, que habían sido, que no se produjeron por razones de descuido ni de ninguna otra naturaleza relacionadas con la actividad turística o nuestros establecimientos turísticos. Y bueno, esta información debe ser suficiente. Debe ser suficiente esta información más las medidas tomadas por el gobierno para mejorar todavía más la seguridad en nuestros espacios turísticos en la República Dominicana y garantizar la inversión. La inversión que viene a este tipo de turismo en la República Dominicana, que es el turismo de todo incluido hasta ahora. Que vamos ya desarrollando otro tipo de turismo, como bien informaba ayer el señor Rainieri y informaban otros en la Feria Internacional del Turismo que se está celebrando en España, que la República Dominicana comienza a diversificar su oferta turística como debe ser, como debe ser. Se trabaja en la zona colonial como destino turístico, que hoy lo es ya. La zona colonial de nuestra capital recibe miles de turistas ya cada año y es otra de las ofertas importantes al turista que nos visita. La zona colonial es un espacio cada vez más visitado, cada vez más lleno de negocios además y lleno de vida. Nuestra zona colonial que ha sido trabajada con esmero en un programa que ha sido financiado con fondos nacionales, pero también con financiamiento internacional del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, estas organizaciones multilaterales que dan, hacen o facilitan financiamiento a los gobiernos, a los estados, para desarrollo de infraestructura con vocación turística, con vocación de negocio y desde luego el financiamiento es un financiamiento blando, a largo plazo y que produce beneficios al país en poco tiempo. La zona colonial además es patrimonio de la humanidad. La zona colonial de la República Dominicana es uno de los patrimonios de la humanidad. Patrimonio tangible, que este es tangible, no es intangible como el merengue o la bachata, que también son patrimonios, pero intangibles de la humanidad. La zona colonial es un tangible que está ahí y ha sido sometida a una remodelación profunda que la ha convertido en un espacio bellísimo, un espacio hermosísimo para el disfrute de todos nosotros los dominicanos y dominicanas, pero también para el disfrute de todos los millares de turistas que la visitan cada año. Es decir, es ese otro espacio de turismo cultural, turismo histórico, como le llaman, que es un turismo diferente al turismo de enclave, al turismo de todo incluido, el turista que viene a pasarse una semana, 2 semanas, 15 días, lo que sea, en un lugar, pero del cual no sale. Se queda ahí, por eso se le llama todo incluido, no viene a conocer el país, a disfrutar del país. Y desde luego hay otros espacios de turismo
que también están siendo ya trabajados, vendidos en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, como lo es el Plan Maestro para el Desarrollo de Pedernales, que no es el desarrollo del turismo de Pedernales nada más, sino el desarrollo de Pedernales. Es de esto de lo que estamos hablando, el desarrollo de Pedernales, porque algunos medios de comunicación presentan esto como el desarrollo de Bahía de las Águilas. No es Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas es un solo punto de todo el circuito turístico de Pedernales, que dicho sea de paso, es un circuito turístico bellísimo, que tiene mucho que ofrecer, pero a un turismo que no es el turismo de todo incluido, necesariamente. Es el turismo de disfrute de toda la naturaleza de una región. Estamos hablando de eso que ustedes ven ahí, claro, de Bahía de las Águilas, que es bellísima, pero estamos hablando de Aceitillar, estamos hablando del hoyo de Pelempito, que es una maravilla de la naturaleza, ese hoyo de Pelempito. Estamos hablando de lo que fue la explotación de la Alcoa. Esa explotación de la Alcoa, la minera, que en los años 50, 60 explotó la bauxita de ahí, de Cabo Rojo, pero que ahora aquellos restos de lo que fue esa explotación se convierten en un atractivo para el turista también. Estamos hablando de todos esos puntos que son un circuito. No estamos hablando del turismo de construcción de grandes hoteles. Sí, ahí está, miren ustedes lo que queda hoy de lo que fue esa explotación minera de la Alcoa. Y esos son espacios hoy utilizables para enseñarle al turista, y para enseñarle al turista interno incluso, a todos los dominicanos que no conocen eso que hubo ahí y que hoy se ha convertido en un espacio disfrutable, si se quiere, para el turismo. Claro que sí, disfrutable porque ofrece una vista de lo que fue una explotación minera hace muchos años, hace muchas décadas, y que hoy es un lugar también vendible al turismo interno y al turismo externo. Pero estamos hablando de los puertos de la Alcoa también, que después fue la Ideal. Sí, todo eso que ustedes están viendo ahí, esas vistas son vistas de lo que fue la explotación de la bauxita ahí en Pedernales, en Cabo Rojo. Por eso le llaman Cabo Rojo, porque ustedes pueden ver el color de la tierra ahí, ¿no? Todo eso fue una explotación minera, digna de ir a ver hoy, de ir a conocer aquello que fue una explotación a cielo abierto y que ha dejado esa huella, ese impacto que es todo un fenómeno de la acción humana sobre la naturaleza. Hay que ir a ver aquello, sí señor. Están los puertos de la Alcoa y el puerto de Pedernales, que serán rehabilitados. Serán rehabilitados los puertos como puertos de poco calado para embarcaciones. Ahí está uno de ellos, sí. Este fue el de la Alcoa. Serán rehabilitados con inversión del Estado y con inversión extranjera, pero sobre todo con inversión del Estado. Son puertos de poco calado y van a ser utilizados para pequeñas embarcaciones en las que podrán los turistas desembarcar ahí en esos puertos tan pronto sean rehabilitados, como lo indica el Plan Maestro de Desarrollo de la provincia de Pedernales. Y estamos hablando de maravillas como el Parque Nacional Jaragua y el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que van a ser atractivos también, porque hay turismo de personas que quieren ir a conocer esos espacios no tocados por el ser humano, esos espacios donde se conservan intactos probablemente los bosques que encontró aquí Cristóbal Colón, sí, que no fueron tocados, o que si lo fueron de muy poco impacto, y por lo tanto han podido recuperarse
al paso de los siglos. Hay turismo interesado en ese tipo también de aventura. El Parque Nacional Sierra de Bauruco, como ustedes lo ven ahí, el Parque Nacional Jaragua, que van a ser también parte del disfrute de todo el turismo que dentro de 10 años a 20 años estará visitando todas esas zonas, disfrutando del turismo interesantísimo que se va a ofrecer, de los servicios que se van a ofrecer a todos los que vengan a conocer todas estas maravillas del sur, lo que nosotros llamamos el sur profundo. Y efectivamente decía uno de estos inversionistas del turismo en la República Dominicana, decía, dentro de poco la República Dominicana podrá estar hablando no de los 10 millones de turistas que ha hablado el presidente de la República de aquí a 2030. Podrá estar hablando probablemente de 15 millones o 20 millones de turistas de aquí a 20 años. Sí, porque esas son metas ambiciosas que se las proponen los gobiernos, que se las proponen los países. Metas ambiciosas que hay que proponerse para favorecer, para el desarrollo, el desarrollo económico de nuestros países. Podemos aspirar, decía este señor, este gran inversionista, decía, podemos aspirar no a 10 millones, no, podemos aspirar a 15 millones y a 20 millones dentro de 10 a 15 años, decía. Al ritmo que vamos, claro, al ritmo que vamos, porque cada vez hay más inversión interesada en el turismo dominicano. Sí, señor. Vámonos a la agenda municipal del día de hoy con nuestra querida vicealcaldesa, sí que lo será, indudablemente. Será nuestra vicealcaldesa dentro de poco, Francis Jorge, que tiene como invitado a Jonathan Cabrera, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODESID. Vamos a nuestra agenda municipal con la vicealcaldesa Francis Jorge, sí señor, agenda municipal con Jonathan Cabrera, del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. Usted no se mueva de ahí. Vámonos a la agenda municipal.